de pequeñas causas y competencias múltiples de Santa Marta Magdalena, procede a instruir a los asistentes en esta audiencia que se encuentra próxima a iniciar y que están presentes en esta sala, sobre el comportamiento que deben asumir durante el desarrollo de la misma. La audiencia será precedida por el señor juez Ángel Porras Pacheco, cuyas órdenes deberán ser acatadas sin perjuicio de la utilización de las impugnaciones que el ordenamiento jurídico como pertinentes. Estas deberán ser presentadas inmediatamente, sean notificadas en estrado las providencias judiciales, so pena de la presunción de la oportunidad. Sin perjuicio de la continuación de la audiencia, todos los asistentes deben guardar silencio, compostura y respeto por el ponente, los intervinientes en la diligencia y en la concurrencia en general. Damos inicio a la audiencia inicial de primera instancia, proceso ejecutivo singular de mínima cuantía. Juzgado de pequeñas causas de competencias múltiples de Santa Marta, radicado con el número 548-396-000. El demandante Eduardo Antonio Brujés Géneco y su apoderada, la doctora Diana Marlene Cardoso Rá. El demandado Fabián David Cuello Meléndez y el apoderado doctor Carlos García. Siendo las 8 del día 14 de noviembre de 2025, se declara abierta la audiencia dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, promovido por el señor Eduardo Antonio Brujés Géneco, por intermedio de su apoderada judicial, la doctora Diana Marlene Cardoso Rá, contra el señor Fabián David Cuello Meléndez, quien actúa por conducta de su apoderado, el doctor Carlos García. Toda decisión que adopte en esta audiencia quedará notificada en estrados. Procedemos a la identificación de las partes y sus apoderados. Le doy la palabra a la parte demandante y su apoderado. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Diana Marlene Cardoso Rá, identificada por cédula de ciudadanía 57-291-335, tarjeta profesional 321-253, mi domicilio calle 15, número 2A21, oficina 706, Santa Marta, correo raadmin@hotmail.com. Soy Eduardo Antonio Brujés Géneco, identificado con número de cédula 10006-639-392, mi domicilio Manzana 6, Casa 32, Andrea Carolina, correo eduardobrujg@gmail.com. Tiene el uso de la palabra la parte demandada y su apoderado. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Carlos García, con el número de cédula 1-122-815-701 de Barrancas, Guajira. Mi número de tarjeta profesional 123-456. Mi domicilio se encuentra en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Marta. Correo electrónico carlos.garcia10@gmail.com. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Fabián David Cuello Meléndez, identificado con cédula de ciudadanía 1-084-606-262. Mi domicilio es Manzana 7, Casa 20, Andrea Carolina. Mi correo fabiancuellosabio@gmail.com. Se deja constancia de la conferencia de las partes, la apoderada judicial de la demandante y el apoderado judicial del demandado. Esta decisión queda notificada en estrados. Ahora veremos la verificación de la demanda y la contestación. Procede este despacho conforme a lo dispuesto en el artículo 422 y siguientes del Código General del Proceso, a verificar la regularidad formal de la demanda ejecutiva singular presentada por la apoderada judicial de la parte ejecutante, la doctora Diana Marlene Cardoso Rá, en representación del señor Eduardo Antonio Brujés Géneco, en contra del señor Fabián David Cuello Meléndez. Del análisis de la demanda y sus anexos, se advierte que la acción se fundamenta en una letra de cambio fechada el 9 de noviembre de 2024, por valor de 2.500.000 pesos,
suscrita y aceptada por el señor Fabián David Cuello Meléndez, quien se obligó a cancelar el importe el 9 de diciembre del mismo año en la ciudad de Santa Marta. El documento allegado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 621 y 671 del Código General del Comercio. Contiene la orden condicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del beneficiario, la fecha y el lugar de emisión, la firma del aceptante y la indicación de su vencimiento, por lo cual constituye título o valor y en consecuencia título ejecutivo en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso. Al contener una obligación clara, expresa y exigible, asimismo, el despacho observa que la demanda incluye de manera precisa las pretensiones ejecutivas, el cobro del capital adeudado por 2.500.000, los intereses moratorios por valor de 568.908 pesos y los intereses corrientes por 396.841 pesos, además de la condena en costas procesales. Igualmente, se indica la competencia del juzgado por razón de la cuantía, que en este caso es mínima, el domicilio de las partes y el lugar de cumplimiento de la obligación, cumplimiento con lo exigido por los artículos 82 y 84 del Código General del Proceso. Asimismo, el despacho observa que la demandada incluye de manera precisa las pretensiones ejecutivas, el cobro del capital adeudado por 2.500.000, los intereses moratorios por valor de 568.908 pesos y los intereses corrientes por 396.841 pesos. Además de la condena en costas procesales, igualmente se indica la competencia del juzgado por razón de la cuantía, que es mínima, el domicilio de las partes y el lugar de cumplimiento de la obligación, cumpliendo con lo exigido por los artículos 82 y 84 del Código General del Proceso. Revisando el expediente, se consta que la demanda fue admitida en debida forma, se notificó al demandado y dentro del término legal este proceso y también presentó contestación oportuna mediante escrito radicado por intermedio de su apoderado, el doctor Carlos García, quien acepta parcialmente los hechos, primero, segundo y tercer hecho, y niega parcialmente el hecho cuarto, alegando haber efectuado un abono parcial de 1.000.000 de pesos. Sobre el capital, así como el pago de los intereses corrientes convenidos, aportados para ellos recibidos de la caja menor, firmados por el ejecutante. En su escrito, el demandado formula y sustenta las siguientes excepciones de mérito con fundamento en el artículo 442 del Código General del Proceso. ¿Qué lo voy a decir? Pago parcial de la obligación, argumentando haber entregado al acreedor la suma antes mencionada. Pago de intereses corrientes, que según su dicho fueron cancelados oportunamente. Inexistencia de mora, en tanto que el cumplimiento fue parcial y de buena fe. Cobro de lo no debido, al estimar que la suma reclamada excede el saldo real. Buena fe contractual, destacando que su actuación siempre ha sido transparente y ajustada a derecho. Por su parte, la apoderada del demandante niega que los recibidos aportados correspondan a un pago imputable al capital o a los intereses que se exigen, señalando que la obligación se encuentra impaga en su totalidad. El despacho, en ejercicio de su función de dirección del proceso, deja constancia de que la demanda cumple con los requisitos formales y sustanciales exigidos por el Código General del Proceso, que el título ejecutivo se encuentra debidamente incorporado al expediente y que la constancia fue representada dentro del término legal, con exposición de hechos y excepciones de mérito que serán analizadas en su momento procesal oportuno. En consecuencia, el juzgado declara formalmente verificada la demanda y su contestación, y admitidos en debida forma los escritos de las partes para efectos de continuar con los desarrollos de la audiencia conforme a las etapas previstas por la ley. Esta decisión queda notificada en estrados. Ahora abriremos paso al espacio de conciliación. Entrando a la siguiente fase de audiencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372, numeral 4 del Código General del Proceso, correspondiente a este despacho,
intentar la conciliación entre las partes antes de resolver las excepciones de mérito y continuar con el trámite procesal. El propósito de esta etapa es buscar una solución directa, voluntaria y pacífica al conflicto, en virtud del principio de economía procesal y del deber judicial de promover la autocomposición. Recordemos que conforme a los artículos 1, 2, 3 y 10 del Código General del Proceso, la conciliación constituye un mecanismo preferente para la solución de controversias y permitir poner fin al litigio con efectos de cosas juzgadas. El juzgado recuerda a las partes que la conciliación que se logre en esta audiencia tendrá los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada, conforme a los artículos 303 del Código General del Proceso, y que de alcanzarse un acuerdo, este será incorporado al acta y prestará mérito ejecutivo. Hecha esta precisión, se conoce el uso de la prisión, se concede el uso de la palabra a la parte ejecutante para que manifieste su disposición a conciliar, las condiciones en que lo haría o si mantiene íntegramente sus pretensiones. Gracias, tu señoría. Yo, don Antonio Gurrea Jareco, manifiesto mi disposición al diálogo y a una posible conciliación, pero quiero aclarar que el crédito que origina este proceso proviene de un préstamo que le hice al señor Cuello Meléndez por la suma de 2.500.000, respaldado en una letra de cambio firmada por él. El demandado ha dicho que me pagó 1 millón de pesos, pero debo precisar que si bien reconozco haber firmado los recibos aportados, no acepto que el pago de 1 millón de pesos sea imputable al capital ni que a los pagos de intereses extingan la mora reclamada. A pesar de ello, con el ánimo de llegar a un arreglo, estoy dispuesto a conciliar si el señor Cuello Meléndez reconoce la totalidad de la deuda y se compromete a pagar el valor completo dentro de los próximos 10 días del calendario. Caso en el cual estoy dispuesto a reducir los intereses moratorios para facilitar el cumplimiento. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al demandado. Gracias, su señoría. Bueno, yo propongo pagar 1.200.000 pesos en 2 cuotas sin intereses. Pero aquí dice, propongo pagar 1 millón de euros. No aceptamos sin intereses. Bueno, dado el caso de la no existencia del acuerdo, se declara fracasada la conciliación y esta decisión queda notificada en estratos. Ahora vayamos al interrogatorio de partes, basado en el artículo 198 del Código General del Proceso. Procederemos al interrogatorio de las partes. Se concede el uso de la palabra a la parte ejecutante para que manifieste su disposición a conciliar, las condiciones en que lo haría y si mantiene íntegramente sus pretensiones. Le concedo la palabra al demandante. Gracias, su señoría. Yo, don Antonio Gurrea Jareco, manifiesto mi disposición al diálogo y a una posible conciliación, pero quiero aclarar que el crédito que origina este proceso proviene de un préstamo que le hice al señor Cuello Meléndez por la suma de 2.500.000, respaldado en una letra de cambio firmada por él. El demandado ha dicho que me pagó 1 millón de pesos, pero debo precisar que si bien reconozco haber firmado los recibos aportados, no acepto que el pago de 1 millón sea imputable al capital, ni que los pagos de intereses extingan la mora reclamada. A pesar de ello, con el ánimo de llegar a un arreglo, estoy dispuesto a conciliar si el señor Cuello Meléndez reconoce la totalidad de la deuda y se compromete a pagar el valor completo dentro de los próximos 10 días del calendario, caso en el cual estoy dispuesto a reducir los intereses moratorios para facilitar el cumplimiento. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al demandado. Con su permiso, señoría, para comunicarle que en este tiempo no hemos podido llegar a un espacio para poder conciliar con las partes, para ver si usted nos concede el permiso de darnos unos cuantos minutos para poder hablar con la parte y poder llegar a una conciliación. Me parece
qué bien. ¿Qué les parece unos 8 minutos que puedan considerar ahí afuera? Sí. Demandante y su apoderado y su apoderado. Muchas gracias, señor juez. Bueno, yo propongo pagar 1.200.000 pesos en 2 cuotas sin intereses. Bueno, señor juez, después de haber conciliado, pues la verdad no aceptamos sin intereses. Bueno, viendo que no existe acuerdo, se declara fracasada la conciliación y esta decisión queda notificada en estrados. Pasemos a la siguiente parte del interrogatorio de partes, argumentada en el artículo 198 del Código General del Proceso. Procederemos al interrogatorio de las partes. Antes de prestar juramento de decir la verdad, se le advierte que el falso testimonio constituye delito y conforme al artículo 442 del Código Penal, el cual sanciona a quien bajo juramento falta la verdad o la conforme en el marco de una actitud judicial. Deberá en consecuencia declarar con veracidad, precisión y coherencia, por cuanto sus manifestaciones tienen efectos legales. Levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad ante el testimonio que va a dar? Señor Rubén Geneco, ¿jura decir la verdad? Sí, juro. Señor Cuello Meléndez, ¿jura decir la verdad? Sí, su señoría, juro. ¿Recibió algún pago parcial por parte del demandado? No, señoría. No he recibido suma alguna del señor Cuello Meléndez. El préstamo se hizo por 2.500.000 y hasta la fecha no ha sido cancelado ni parcial ni totalmente. ¿Reconoce haber recibido la suma de 1 millón de pesos como abono al capital? Su señoría, sí reconozco mi firma en los recibos de caja menor aportados, incluyendo el de 1 millón de pesos. Sin embargo, sostengo que ese dinero fue por un concepto diferente al abono del capital de la letra de cambio. ¿Recibió pagos por intereses durante la vigilancia del préstamo? Su señoría, sí recibí los pagos identificados en los recibos, los cuales correspondían a los intereses corrientes pactados. Sin embargo, dichos pagos no extinguieron la obligación principal, por lo que la mora sí se configuró al no pagar el capital a tiempo. ¿Considera que el demandado se encuentra en mora? Sí, su señoría. Desde el día del vencimiento del título valor, el 9 de diciembre de 2024, el demandado se encuentra en mora por no haber cancelado el préstamo ni sus intereses, conforme a lo establecido en el artículo 1608 del Código Civil y 422 del CGP. Vayamos a la parte demandada. ¿Reconoce haber suscrito la letra de cambio por 2.500.000? Sí, su señoría. Efectivamente firmé la letra de cambio por 2.500.000 pesos en favor del señor Eduardo Brujés, en virtud de un préstamo de dinero que recibí de él. ¿Cuándo y cómo realizó el pago de 1 millón de pesos o pago parcial del millón de pesos? El abono de 1 millón de pesos lo realicé personalmente al señor Brujés a mediados de diciembre del 2024, en efectivo, cuando conversamos sobre la posibilidad de extender el plazo de pago. ¿Posee comprobante del pago que alega haber realizado? Sí, tengo recibos firmados por el señor Brujés y los he aportado a la contestación de la demanda. En ellos consta la entrega de 1 millón de pesos y el pago mensual de los intereses corrientes. ¿Reconoce algún saldo pendiente de pago? Sí, su señoría, reconozco que todavía adeudo parte del préstamo, pero no los 2.500.000 completos como él lo dice, sino el saldo real después del abono, que estimo en 1.500.000 y pido que se actualice conforme a los intereses legales sin extender lo justo, dado que he actuado de buena fe. Culminado el interrogatorio, se deja constancia en acta. Esta decisión queda notificada en estrados. Continuando con la audiencia y en atención a lo dispuesto en la ley procesal, el despacho procede a decretar, practicar y ordenar la práctica de las pruebas pertinentes para la determinación de los hechos
objetivos del litigio, teniendo en cuenta la demanda y la contestación aportadas al expediente. Recordando que la demanda se funda en una letra de cambio por 2.500.000 pesos y que el demandado alega haber efectuado un abono de 1 millón de pesos y pagos de intereses corrientes, el juzgado decreta las siguientes pruebas, motivando su pertinencia, finalidad y alcance probatorio. Las pruebas documentales decretadas y admitidas del pleno, aportados por el demandante. La letra de cambio original, fechada el 9 de noviembre del 2024, aceptada por el demandado, título ejecutivo. Finalidad: acreditar el origen, la existencia y la cuantía de la obligación ejecutada, aportados por el demandante. La letra de cambio original, fechada el 9 de noviembre del 2024, aceptada por el demandado, acreditada el origen, la existencia y la cuantía de la obligación ejecutiva, constituye el título ejecutivo que incorpora la obligación clara, expresa y exigible, poder conferido a la apoderada, acreditar la representación procesal. Documentos aportados por el demandado. Letra de cambio original fechada el 9 de noviembre del 2024, aceptada por el demandado. Espérate. Estás leyendo mal. Viste arriba. Estás leyendo lo del demandante. ¿Ah? Estás leyendo lo del demandante. Ah, Ya te lo diste, vas a comenzar el demandante. sale lo del tiempo. Comienza el documento aportados. Bueno, vale, comienza de arriba, pues dale. 1, 2, 3. Documentos aportados por el demandante. Letra de cambio original fechada el 9 de noviembre de 2024, aportada por el demandado. Tiene como finalidad acreditar el origen, la existencia y la cuantía de la obligación ejecutiva. Y le tenemos la valoración constituyente del título valor que incorpora la obligación clara, expresa y exigible. Poder conferido a la apoderada. Acreditar la representación procesal. Documentos aportados por el demandado en la contestación y en los anexos. Tiene como final acreditar el pago parcial alegado por el demandado y reducir el monto exigible. Los recibos de caja menor y los comprobantes de transferencias aportados por el demandado, cuya firma fue reconocida por el ejecutante en el interrogatorio de partes. Constituyen prueba plena del abono de 1 millón al capital y del pago de los intereses corrientes, conforme a las exenciones de mérito, comprobantes de pago de intereses corrientes, transferencias bancarias, extractos o recibos. Esto tiene como finalidad acreditar la cancelación de intereses corrientes y verificar la existencia o no de mora. El despacho tiene por débito y admite como documentales de cargo y de encargo las piezas traídas El despacho tiene por débito y admite como documentales de cargo y de descargo las piezas traídas al expediente. Se ordena su incorporación plena al cuaderno probatorio para su valoración en la sentencia. Esta decisión queda notificada en estrados. En el artículo 378 del Código General del Proceso. Continuando con el desarrollo de la audiencia, demos paso a la etapa de fijación del litigio, conforme a lo establecido en el artículo 372 del Código General del Proceso. Esta fase tiene como finalidad determinar con precisión los hechos y las pretensiones que serán objeto de debate y decisión en la sentencia, así como delimitar los aspectos en los cuales existe conformidad y aquellos sobre los que persiste controversia entre las partes. El artículo 372 del Código General del Proceso dispone que una vez surtida la etapa de conciliación y el interrogatorio de partes, el juez debe oír a las partes para que manifiesten si se ratifican en sus escritos de demanda o contestación o si por el contrario realizan aclaraciones, precisiones o modificaciones respecto a los hechos o de las prevenciones planteadas. Se advierte a los intervinientes que la fijación del litigio tiene efectos vinculantes en tanto delimita al marco de la decisión judicial
y orienta al análisis probatorio. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la parte demandante, por intermedio de su apoderada judicial, para que indique si se ratifican los hechos y pretensiones de la demanda o si desea efectuar alguna modificación o aclaración. Apoderada del demandante. Sí, señor juez. Me ratifico en los hechos y pretensiones de la demanda. El litigio versa sobre la obligación total derivada de la letra de cambio por valor de 2.500.000 pesos, más los intereses moratorios generados desde el vencimiento del título. Mi representado no reconoce la existencia de ningún abono parcial, por lo cual la obligación continúa vigente en su integridad. Se concede la palabra al demandado. Su señoría, me rectifico en la contestación de la demanda y en todas las excepciones de mérito. Insisto en que el título ejecutivo solo es exigible por el saldo capital de 1.500.000, pues se comprobó documentalmente el pago de 1.000.000 de pesos y los intereses corrientes. Por ende, las excepciones de pago parcial y pago intereses deben ser declaradas probadas. El despacho valora los recibos aportados por el ejecutado, firmados por el ejecutante y donde se identifica el pago de 1.000.000 por concepto de pago parcial del mutuo que está por la suma de 2.500.000. Ante esta prueba documental y los comprobantes de pago de intereses corrientes, el litigio queda fijado únicamente en determinar si existe mora dentro o sobre el saldo restante de la obligación y si procede el cobro de la totalidad del capital, a pesar de los pagos documentados. Esta decisión queda notificada en estrados. Alegatos de conclusión. Agotadas las etapas anteriores de la audiencia, incluida la etapa de las pruebas decretadas por este despacho, corresponde ahora dar inicio a la etapa de alegatos de conclusión. En esta fase se concede a las partes la oportunidad de presentar sus apreciaciones finales sobre los hechos debatidos y las pruebas practicadas, con el propósito de que expresen sus consideraciones judiciales y fácticas antes de que el juzgado proceda a dictar la decisión de fondo. Se recuerda a los intervinientes que los alegatos de conclusión deben referirse únicamente a los hechos objetos de proceso y a las pruebas que obran en el expediente. No podrán introducirse hechos nuevos ni pretensiones distintas a las debatidas, pues esta etapa tiene por finalidad sintetizar los argumentos y orientar al despacho en la elaboración de material probatorio. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a las partes demandantes por intermedio de su apoderada judicial para que exponga sus alegatos de conclusión. Finalizada su intervención, se otorgará el uso de la palabra a la parte demandada para el mismo efecto. Esta decisión queda notificada en estrados. Apoderada del demandante. Gracias, señoría. En representación del señor Eduardo Antonio Crujé Génico, expongo los alegatos de conclusión dentro del presente proceso ejecutivo singular de misma cuantía, promovido con base en la letra de cambio suscrita por el señor Fabián David Cuello Meléndez, por valor de 2.500.000 pesos. Con vencimiento el 9 de diciembre del 2024. Se acredita la existencia de la obligación respaldada en título ejecutivo conforme al artículo 422 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. No fue aprobado por el demandado el abono parcial alegado de 1.000.000 de pesos, ni la cancelación de los intereses corrientes. La carga de la prueba recae sobre quien alega el hecho, conforme al artículo 1757 del Código Civil. Y a principio de la sana crítica, la obligación no extinguida genera mora desde la fecha de vencimiento y debe exigirse al vencido. En consecuencia, solicito que se declare no
de lo no debido. Ordenar la ejecución por el total de 2.500.000 más intereses moratorios desde el 9 de diciembre del 2024 hasta el pago completo. Condenar en costas procesales al demandado, según lo dispuesto en el artículo 365 del CGP. Mantener las medidas cautelares decretadas hasta la total satisfacción del crédito. Mi representado ha actuado siempre de buena fe y únicamente busca la recuperación legítima de las sumas que por derecho le corresponden. Muchas gracias, su señoría. Ok, pasemos a la palabra de la parte de demandado. Gracias, su señoría. Comparezco en este acto para representar mis alegatos de conclusión. Reconozco que suscribí la letra de cambio por un valor de 2.500.000, pero sostengo que efectué un abono de 1.000.000 de pesos al señor Brujers y que pagué intereses corrientes. Solicito al despacho que valore mi dicho conforme al principio de valoración de la prueba y se moderen los intereses moratorios en aplicación del artículo 884 del Código de Comercio. En representación del señor Cuello Meléndez y en atención a las pruebas practicadas, es evidente que mi apoderado logra desvirtuar la pretensión total de la demanda. Los recibos de caja menor firmados por el ejecutante prueban de forma irrefutable el abono de 1.000.000 de pesos al capital y el pago de intereses corrientes, por el que solicito que se declare probada la excepción de pago parcial y se moderen los intereses moratorios sobre el saldo real. Es todo, señor juez. Se decreta un receso de 30 minutos para deliberar. Esta decisión queda notificada en estrado. El despacho procede a fallar de forma oral. Resuelve. En virtud del análisis probatorio practicado en audiencia y de las manifestaciones de las partes, este despacho decide lo siguiente. Primero, declarar probadas las excepciones de méritos relativas, pago parcial de la obligación y pago de intereses corrientes, con fundamento en los recibos de caja menor aprobados y firmados por el ejecutante. Segundo, en consecuencia, se ordena seguir adelante con la ejecución por el saldo capital restante de la obligación, que asciende a la suma de 1.500.000 pesos, más los intereses moratorios que se causen sobre dicha suma desde la fecha de constitución en mora y hasta su pago total. Tercero, se ordena al demandado que efectúe el pago voluntario de la suma ejecutada en el término de 5 días, contado desde la notificación de esta providencia y del mandamiento ejecutivo que la practique, en los términos establecidos por la ley procesal para obligaciones liquidadas de dinero. También las reglas aplicables, término de 5 días para pago de sumas de dinero. Si el demandado paga dentro del referido término, la ejecución se dará por terminada por pago y se ordenará la liquidación final y la devolución de garantías en exceso. Si el demandado no paga dentro del término concedido, se construirá la ejecución forzada mediante las medidas de embargo y apremio que correspondan, y con el apremio de los bienes embargables ya señalados en el expediente. Cuarto, se niega la excepción de inexistencia de mora en cuanto el saldo capital de 1.500.000 continúa siendo obligación incumplida. En consecuencia, siguen vigentes los intereses moratorios sobre dicho saldo hasta su total cancelación. Quinto, se ordena a la Secretaría que rehaga y deje constancia en autos de la liquidación del crédito
sobre el saldo capital determinado por esta sentencia, incorporando el cálculo actualizado de intereses moratorios y costas, y que expida certificación de la suma adecuada para efectos de cumplimiento. Dicha liquidación deberá practicarse de oficio y modificarse a las partes. Sexto, se mantienen las medidas cautelares decretadas en el proceso hasta cuanto el crédito se encuentre totalmente satisfecho y hasta que este despacho ordene su levantamiento por justa causa. Séptimo, se condenan en costas procesales al demandado, en la cuantía que fije Secretaría conforme a las normas aplicables. Octavo, notifíquese por estrados. Contra esta providencia no procederá recurso de apelación en segunda instancia por tratarse de procesos de mínima cuantía. Lo procedente será la acción o impugnación que la ley permitirá en estos casos. Notifíquese y cúmplase. Esto queda en Santa Marta el día 14 de noviembre de 2025. Esta decisión queda notificada en estrados. Notifíquese en estrados. Contra esta sentencia no procederá recurso de apelación por tratarse de un proceso de mínima cuantía. Artículo 26 del Código General del Proceso. Las partes podrán solicitar aclaración o corrección dentro de los 5 días siguientes. No hablando más del asunto, se da por terminada la audiencia siendo las 10:30 de la mañana. Esta decisión queda notificada en estrados. Gracias. Muchas gracias.